Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de la lista de reproducción. En esta ocasión nos vamos a concentrar en definir lo que es una transformación lineal y ver un par de ejemplos en este video. Bien, vamos a escribir a continuación la definición. Entonces vamos a consideremos dos espacios vectoriales. El primero lo vamos a llamar V mayúscula por notación y el segundo lo vamos a denotar por W mayúscula. Ambos espacios vectoriales definidos sobre el mismo cuerpo de escalares, sobre el mismo cuerpo K. Al campo de escalares lo vamos a denotar con la letra K elegante, ¿listo? Por así decirlo. Ok, entonces una función, y esta función la vamos a denotar con la letra T mayúscula, que toma valores en el espacio vectorial B y asigna valores en el espacio vectorial W. La vamos a llamar transformación lineal. Escribámoslo de color amarillo, transformación lineal. Yo voy a abreviar esta frase como T mayúscula punto L mayúscula para indicar que hablamos de una transformación lineal. Si solo si esta función cumple el siguiente par de condiciones. La primera condición es llamada la condición de linealidad. ¿Qué nos dice esta condición? Que la transformación aplicada a cualquier suma de vectores, digamos x y y, es lo mismo que decir la transformación aplicada en el primer vector más la transformación aplicada en el segundo vector. Y esta condición debe de cumplirse para cualquier par de vectores x y y que usted tome en el espacio vectorial de partida V. ¿Listo? Ahora pasemos con la siguiente condición, condición 2. Esta condición nos dice que cuando usted aplica la transformación en un múltiplo de cierto vector x, yo fijo el vector x, lo multiplico por un escalar, digamos lambda, entonces este escalar sale de la transformación y entonces quedaría lambda que multiplica a t aplicado en el vector x. Nuevamente, esta condición debe cumplirse para cualquier vector x que usted tome en el espacio vectorial B y para cualquier escalar lambda que usted tome en el campo de escalares. Bien, a continuación veamos la representación gráfica de esta definición, que puede ser un poco abstracta y pues que nos va a permitir interpretarla de forma geométrica. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar este diagrama de Venn, parece un huevo. Por aquí vamos a dibujar otro diagrama. Este primer diagrama va a representar el espacio B y este otro va a representar el espacio vectorial W. Estamos relacionando ambos espacios a través de una función que estamos llamando transformación lineal y que ya sabemos las condiciones que debe de cumplir. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un vector aquí en el espacio de partida, digamos x, yo le aplico la transformación y su imagen pues nos va a dar un vector de la forma t de x. Este vector ya va a pertenecer al espacio W. Ahora, si yo tomo otro vector en el espacio B, digamos y, le aplico la transformación, pues voy a obtener t de y en el espacio W. Como ves, es un espacio vectorial que tiene definida una operación de suma, ¿cierto? Cuando yo tome el vector x y lo sume con el vector y, pues voy a producir un nuevo vector que va a ser x más y va a pertenecer a este espacio vectorial porque es un espacio que es cerrado para la suma por definición. Como este es un vector, pues yo le voy a poder aplicar la transformación
y entonces si yo le aplico t a esta suma, pues voy a obtener t de x más y. Pero como estamos diciendo de que t es una transformación lineal, yo puedo volver a reproducir exactamente este mismo valor aquí en w si yo tomo este t de x y este t de y lo sumo. Pero ojo, que esta operación de suma que yo voy a realizar aquí en el espacio w ya va a ser una operación de suma, pero con respecto a este espacio, es decir, no necesariamente la suma en el espacio de partida, esta operación de suma, ¿sí?, no es necesariamente la misma operación de suma aquí en el espacio de llegada. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy presente. Lo mismo aplica para el producto aquí en este espacio de partida como para el producto en este espacio de llegada. ¿Listo? Ahora bien, supongamos que por aquí tenemos representado nuestro campo de escalares y que yo voy a tomar un escalar, digamos lambda. Entonces, como es un espacio vectorial, si yo tomo por ejemplo este vector x, lo multiplico con esta operación de producto por este escalar, pues voy a obtener el vector lambda por x, que va a ser también un vector de este espacio vectorial. Nuevamente, como hay una transformación que está relacionando este espacio con este espacio, yo le puedo aplicar a este vector la transformación para obtener aquí en w t evaluado en lambda por x. Ahora bien, como t es una transformación lineal, yo puedo reproducir nuevamente este mismo vector en w tomando t de x, que sería la transformación aplicada en este vector x, y multiplicarla por el escalar lambda, ¿cierto? Porque por definición de transformación lineal, lo voy a volver a escribir por este lugar, t de lambda x es lo mismo que tome t de x y multiplíquelo por lambda. ¿Listo? Entonces es otra forma de interpretar esta igualdad. Bien, ya sabemos que las dos condiciones que debe cumplir una transformación lineal es que distribuya sobre sumas de vectores, es decir, t de x más y sea igual a t de x más t de y que los escalares salgan y multipliquen la transformación lineal, es decir, t de lambda por x sea igual a lambda por t de x. Nosotros podemos simplificar la condición 1 y la condición 2 en una sola condición que simultáneamente haga que se verifique la condición 1 y la condición 2. Y la condición básicamente es la siguiente. Pues cuando usted aplique t a un vector de la forma x más lambda por y, esto le dé como resultado t de x más lambda por t de y. Esta condición sintetiza, como lo acabo de decir, la condición 1 y la condición 2, y usualmente cuando uno debe verificar de que una función es una transformación lineal entre espacios vectoriales, es más sencillo verificar esta condición, obviamente, que verificar por separado la condición 1 y la condición 2. ¿A qué me refiero? Cuando tengamos una función específica entre dos espacios vectoriales, para corroborar de que sí es efectivamente una transformación lineal, lo que vamos a hacer es tomar esta igualdad y vamos a plantear por un lado, o bien vamos a calcular t de x más lambda y, esto por un lado, y por otro lado, por separado vamos a calcular t de x, luego calculamos t de y, lo multiplicamos por lambda, luego efectuamos esta suma según sea como esté definida la operación de suma en el espacio vectorial w, y finalmente analizamos si el término de la izquierda pues coincide con el término de la derecha. Si es así, se trata de una transformación lineal, y si no es así, no se trata de una transformación lineal. Veamos un ejemplo. Bien, para nuestro primer ejemplo vamos a considerar la siguiente función, que parte del espacio vectorial R2 y llega al espacio vectorial R3. En este caso, el que hace el papel de B en la definición de transformación lineal sería R2,
y el espacio que hace el papel de W sería R3 en este caso. Ambos espacios vectoriales están dotados de la operación de suma usual entre vectores y producto usual por escalar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplicar esta función? ¿Cómo vamos a relacionar vectores de R2 con vectores de R3? De la siguiente manera. Entonces, tomamos un vector de la forma x, y, y al aplicarle la transformación vamos a obtener el siguiente vector en R3, es decir, t de x, y igual a 2x, menos y, x. Entendamos un poco qué es lo que está realizando esta transformación. Lo que está haciendo es relacionar un vector de R2 con un vector de R3 de esta manera. La primer componente de este vector es precisamente la primer componente de este vector multiplicada por 2. La segunda componente es, tome la segunda componente del vector en R2, multiplícala por menos 1, y la tercera componente va a ser precisamente colocar exactamente la primer componente del vector en R2 como tercer componente de este vector en R3. Vamos a verificar de que esta función sí es una transformación lineal utilizando esa condición sintetizada que acabamos de analizar hace un momento. Vamos a tomar entonces dos vectores, digamos x negrilla y y negrilla en el espacio R2. ¿Listo? Entonces podemos suponer de que x negrilla es un vector de la forma x1, y1 y y negrilla es un vector de la forma x2, y2. Entonces, de acuerdo con la condición que sintetiza la condición 1 y la condición 2, debemos de verificar de que t de x más lambda por y es igual a t de x más lambda por t de y. Bien, vamos a operar como tal el término izquierdo de esta igualdad. Entonces, para poder calcular t de x más lambda por y, debemos de hacer la suma de este vector con este vector, previamente multiplicando este vector por lambda. ¿Listo? Entonces, hagámoslo por este lugar. ¿Qué nos daría x más lambda por y? Entonces aquí cambio x por lo que vale la pareja x1, y1. A esto le sumamos lambda veces el vector y negrilla, que sería x2, y2. En el paso siguiente multiplicamos este escalar por este vector, producto usual de escalar por vector en R2, entonces nos daría x1, y1 más lambda que multiplica a x2 y lambda que multiplica la coordenada y2. Y en el siguiente paso lo que hacemos es sumar componente a componente. Esto nos daría x1 más lambda por x2 más lambda por x2, y en la segunda componente nos daría y1 más lambda por y2, y1 más lambda por y2. Bien, ya que tenemos calculada esta suma de este par de vectores, vamos a llamar a esta primer componente del vector x estrella y a la segunda componente llamémosla y estrella. Entonces vamos a aplicar, hagámoslo de este color, vamos a aplicar t exactamente al vector x estrella, bueno, que tiene como componentes x estrella y y estrella. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos daría? Según la transformación nos da 2 veces x estrella, coma, menos y estrella, coma, el mismo x estrella. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Simplemente vamos a tomar esta x estrella y la vamos a multiplicar por 2. Esto nos daría 2 que multiplica a x1 más lambda de x2. Aquí sería lambda por x2, coma, vamos a tomar y estrella y la vamos a multiplicar por menos 1, es lo que nos dice la transformación,
nos daría menos, abrimos paréntesis, y1 más lambda por y2, coma, y la tercer componente es exactamente x estrella, entonces cambiamos por x1 más lambda por x2. Y bien, con esto ya hemos calculado básicamente el miembro izquierdo de esta igualdad. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es, por separado vamos a calcular t aplicado únicamente en x, por otro lado t aplicado únicamente en y, luego multiplicamos este t de y por lambda y al final sumamos ambas cantidades. Entonces hagámoslo por este lugar. Entonces t aplicado en el vector x sería lo mismo que decir t aplicado en x1, y1, y nuevamente nos vamos a la transformación y miramos qué es lo que hace, ¿cierto? Ya sabemos, entonces tomamos la primera componente, la multiplicamos por 2, la segunda componente la colocamos igual pero con signo contrario, y la tercera componente del vector sería la primera componente del vector original. Aquí tendríamos x1. Listo. Calculamos ahora t de y. Esto es igual a t aplicado en x2, y2, y esto nos daría como resultado 2 veces x2, tomamos y2, lo multiplicamos por menos 1, la primera componente que sería x2. ¿Listo? Seguidamente tomamos t de y lo vamos a multiplicar por lambda. ¿Listo? Entonces esto nos daría lambda que multiplica a t de y. Esto nos daría como resultado lambda que multiplica a qué cantidad, a este vector que acabamos de calcular. Entonces tendríamos por este lugar 2x2, menos y2, x2, y efectuamos multiplicación por escalar de forma usual, ¿cierto? Escalar por vector. Esto nos daría 2 que multiplica a lambda por x2, escribámoslo de esta forma, en la primera componente, y en la segunda componente nos daría menos lambda por y2, y en la tercera componente nos daría lambda por x2. ¿Listo? Listo, continuando. En este lugar he escrito a que es igual t de x1, y1, lo que acabamos de calcular hace un momento, y a lo que es igual lambda por t de x2, y2. El lado izquierdo de la condición que queremos corroborar, de la igualdad que queremos corroborar, nos dice que tome t de x, ¿cierto? Y súmele lambda veces t de y. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos cantidades. ¿Listo? Entonces vamos a tomar t de x1, y1, y le vamos a sumar lambda veces t de x2, y2. T de x1, y1 nos dio esto por este lado, entonces escribámoslo 2x1, menos y1, x1, y lambda por t de x2, y2 nos dio esta cantidad. Vamos a escribir ese vector por este lugar, 2 lambda x2, menos lambda por y2, lambda por x2. ¿Listo? Y aquí lo que sigue es pura manipulación algebraica. Vamos a sumar componente a componente. Entonces nos da como resultado 2x1 sumado con 2 lambda x2, vamos a tomar menos y1 y le vamos a sumar menos lambda y2, y ahora x1 le vamos a sumar lambda x2. ¿Listo? Entonces aquí nos da como resultado, vamos a factorizar este 2 de esta cantidad. Entonces nos daría 2 que multiplica a x1 más lambda por x2, aquí vamos a factorizar este signo menos, pues tendríamos menos y1 sumado con lambda y2,
Y aquí esta tercer componente la dejamos exactamente igual, x1 más lambda por x2. Y listo, ya tenemos calculado este miembro de la igualdad. Finalmente lo que resta es comparar que t de x1 más lambda x2, y1 más lambda y2 sea exactamente igual a toda esta cantidad. Y efectivamente es igual, ¿sí? Porque previamente nosotros lo habíamos calculado. En este caso, recordemos que calculamos t de x estrella, y estrella, en donde x estrella era x1 más lambda x2 y y estrella era igual a y1 más lambda y2, y nos dio como resultado toda esta cantidad que tenemos aquí. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Si ustedes se dan cuenta, comparando término a término ambas cantidades, vamos a resaltarlo, ambas cantidades son exactamente iguales. Noten que aquí nos dio 2 que multiplica a x1 más lambda x2, abajo también nos dio lo mismo. La segunda componente nos dio menos y1 más lambda y2, y anteriormente cuando hicimos este cálculo nos volvió a dar aquí menos y1 más lambda y2, y la tercer componente es exactamente la misma. ¿Listo? Esto nos permite concluir que efectivamente sí se está cumpliendo esta igualdad de que t de x más lambda por t de y es igual a t aplicado en x más lambda por y. Y por lo tanto concluimos que esa transformación que tenemos al inicio sí se trata de una transformación lineal. Entonces escribimos t es una transformación lineal. Y bien, con esto terminamos esta primera parte de esta temática de transformaciones lineales. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a dejar hasta aquí el video para no hacerlo más largo. Nuevamente, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. No siendo más, nos vemos en el próximo video.